Hola, buenas noches y bienvenidos un día más a El Universo Mágico. Hoy tengo conmigo a Vicente López, que es muy difícil de conseguirlo y ya que me ha dicho, ya sé que está el partido y todas esas cosas, pero bueno, más importante que esto, para mí no es el partido. Así que le tenemos aquí de invitado que nos va a hablar de un tema súper interesante que a mí me tiene, vamos, fascinada. Buenas noches, Vicente, ¿qué tal? Buenas noches, Elena. Espero no ser el único hombre de España que no esté viendo el partido. Espero Espero que que no, seamos, porque si no... espero que seamos más por el bien de todos los hombres. Ya te digo. Vamos a hablar de la ayahuasca hoy. Traemos un tema un poquito, bueno, vamos a darle un poco de cañita al temita. Bueno, muy bien. ¿Qué me cuentas de la ayahuasca? ¿De dónde procede? ¿Qué Bueno, utilidad tiene? ujú. Bueno, la ayahuasca últimamente casi se está convirtiendo en una moda. Las ceremonias con ayahuasca se están extendiendo hasta tal punto bueno, hemos pasado de hace unos cuantos años, se decía que lo que era la planta o el brebaje no se podía sacar de la selva, había que tomarlo allí. Después los propios ayahuasqueros empezaron a viajar por el mundo. Bueno, todo hay que decirlo, supongo que verían el filón y bueno, pues la planta ya parece que podía salir de allí o el brebaje. Y ahora hemos pasado hasta el punto de que hacemos ayahuasca, pues todos. Podemos encontrar facilitadores, neochamanes, psicoterapeutas y de nombres varios, pues casi debajo de las piedras. Debajo de las piedras. La ayahuasca, habría que diferenciar dos cosas. La ayahuasca como planta en sí, que es una liana, cuyo nombre es algo así como Banisteriopsis capi, y luego el brebaje o el preparado, que también se llama ayahuasca y contiene lo que es la liana, la Banisteriopsis capi, y luego las hojas de un arbusto llamado chacruna. Entonces, habría que hacer esas dos diferenciaciones de entrada. Ujú. La ayahuasca, solo lo que es la liana en sí, tiene sus usos también terapéuticos en la selva. Pues se usa para tratar artritis, reumatismo, menstruaciones dolorosas, puesto que en sí lo que es la liana tiene un efecto sedante, ¿Cómo se toma, pero Vicente? ¿Cómo se toma para curar? siempre en forma de té, en forma de té y bebido. ¿Pero es la Entonces, misma esa ayahuasca mm, con la otra o no? no, vamos a ver, mm, hay que entender una cosa. La ayahuasca lo que tiene básicamente es un imao en sí misma. Es decir, ella tiene un inhibidor de la monoaminoxidasa, ¿vale? Eh, mm, la chacruna, que es la otra que se utiliza para hacer el preparado, es la que contiene la molécula que se llama DMT. Bien, todo el mundo piensa que es la ayahuasca la que contiene el DMT, pero no es así. Si ingiriéramos la chacruna sola, no llegaría al cerebro. ¿Por qué? Porque el estómago, las enzimas que tiene el estómago, la inhiben. Entonces no llegaría el DMT al cerebro. ¿Qué pasa? Que cuando se utilizan las dos, la chacruna que contiene el DMT, junto con la ayahuasca, que es un inhibidor de la MAO, de la monoaminoxidasa, lo que hace al inhibir la monoaminoxidasa es permitir que esas enzimas el estómago no las disuelva y consigan llegar al cerebro. Entonces, entendemos que cuando consumimos solamente ayahuasca, pues lo que es la liana en sí, obviamente no tiene esos efectos puede tener un poquito de efecto sedante, pero no el efecto, vamos a decir, psicoactivo o enteógeno que tiene lo que es el preparado en sí. Entonces, ¿Y esas qué son las dos. cantidad hay que tomar? Cantidad. Sí. Bueno, Me imagino que irá por hojas, igual que si cogemos, ¿no? ¿O no? mira, yo tengo que decir que no he cocinado nunca ayahuasca. He ayudado en los preparados a romper lo que es la hoja porque se corta la corteza de lo que es la liana en sí. He visto cómo el ayahuasquero la ha preparado pues infinidad de veces y es un proceso largo, es un proceso que dura hasta pues casi 12 o 14 horas, en la cual pues se van mezclando, como tú bien dices, las hojas de la ayahuasca de la liana machacadas junto con las hojas de chacruna,
se le hace un cambio de agua 3 veces, se vuelve a llenar el agua otra vez. Y al final de lo que se trata es de que se consiga una mezcla, una reducción, vamos a decir. Incluso hay que tener mucho cuidado de que no llegue a hervir. Es decir, todas esas reducciones con la temperatura adecuada para que se mantenga caliente pero sin romper al hervir, para que no se deshagan, digamos, sus componentes. Entonces, no conozco las cantidades exactas para la mezcla. Como te digo, lo he visto hacer muchas veces, pero no conozco cantidades. Obviamente, como trabajo como facilitador también de ayahuasca, conozco las medidas o las cantidades que puede tomar una persona lo que es en una ceremonia. Pero esto digamos que sería diferente a lo que es el preparado. Si te pasas, te puedes llegar a morir, por así decirlo. Porque tengo entendido que ha habido algún muerto, ¿no? Por ingerir ayahuasca, o yo no sé por qué ha sido, si ha sido porque se las ha suministrado mal, si ha tenido un efecto que no esperaban, o ¿por qué puede ser eso, Vicente? Bueno, la mayoría de las veces no es por efecto directo del brebaje. Tengo que comentarte, bueno, como en otros programas que hemos hecho, yo he estado tomando ayahuasca en plena selva de Ecuador con niños de 9 años, de 12 años y con una mujer que tenía un bebé lactante. Es decir, ellos, como siempre digo que hablo de esto, para ellos es medicina. Por lo tanto, no cabe esa posibilidad de muerte. Pero claro, para ellos, para las comunidades indígenas, la ayahuasca, el brebaje conocido como ayahuasca, es madre, es doctora, es maestra. Pero cuando llegamos occidentales, que estamos contaminados con un montón de cosas que no se contaminan allí en la selva, estamos tomando ciertas medicaciones, fármacos, etcétera, ahí es donde puede haber una interacción bastante, bueno, peligrosa. Entonces hay que evitar y la mayoría de casos de muerte que ha habido ha sido por este tipo, porque han mezclado lo que es la ayahuasca con ciertos medicamentos, la mayoría de las veces medicamentos para la depresión, para la ansiedad, inhibidores de la recaptación de la serotonina, otros imaos que se suman y el cerebro lo que hace es, se pone a producir serotonina como un loco y, bueno, se produce lo que se llama una crisis serotoninérgica, en la cual si no se recibe ayuda rápidamente, pues bueno, la persona puede llegar a morir o puede incluso autolesionarse por ciertas convulsiones y demás. Pero esto estamos hablando de que son casos muy extremos. Hoy ya tenemos mucho cuidado, ya los propios ayahuasqueros en la selva tienen mucho cuidado de explicar muy bien con qué interacciona este brebaje para que las personas, obviamente, cuando estén allí no estén tomando nada de esto. Luego hay que decir también que antes de una ceremonia, aquí le damos mucha importancia solamente a lo que es la ceremonia de ayahuasca, pero en la selva, para llegar a una ceremonia de ayahuasca tienes que haber hecho una dieta, la mayoría de las veces una dieta de como mínimo 8 días, puede llegar hasta 15 días, un mes, incluso un año, haciendo dieta, pues bueno, tomando arroz, plátano, pescados sin dientes, curiosamente, pescados que no sean depredadores de otros. Y ahí es cuando llegamos a la experiencia en sí y al que el trabajo que hace la propia ayahuasca o la propia medicina sea efectivo. ¿Qué gente no puede tomar ayahuasca? Gente que tiene hipertensión, gente que esté tomando otras medicaciones, gente que tenga problemas, yo que sé, cardiovasculares, gente que tenga problemas de riñón, de hígado. ¿Qué gente no puede llegar a tomar esa ayahuasca? Bueno, habría que ver cada caso, no se puede generalizar. Sobre todo habría que tener muy en cuenta qué medicamentos, qué medicación está tomando la persona, qué principio activo tiene y las contraindicaciones, o mejor dicho, interacciones. Sobre todo que no haya interacciones con los imaos. Lo que es la ayahuasca en sí es un imao, un inhibidor de la monoaminoxidasa. Por lo tanto, esto ya chocaría con otro imao. Es decir, ya el propio brebaje lleva la cantidad de imao adecuada, no podemos añadirle otro imao o no debemos. Entonces, en principio, personas que estén tomando medicación, que lo consulten siempre. Esa sería la contraindicación. Pero más que esto, yo diría que la persona tiene que estar preparada, pues,
no solo físicamente, como he dicho yo, con una dieta de días antes o al menos una semana antes o incluso más, sino también mental y emocionalmente para la experiencia en sí. Porque, bueno, es una experiencia dura, es una experiencia dura. Insisto, como he comentado, hemos hablado otras veces, esto no es una droga. Aquí quizás muchas personas de las que nos escuchen van a tener una idea de lo que se ve muchas veces en prensa, de lo que los medios oficialistas, como digo yo, nos intentan vender. Incluso la mayoría de las veces, voy a decir que la mayoría de los escritos o periodistas que escriben esto no han investigado mucho. Solo hay que leer lo que comentan para ver que no han investigado mucho sobre el tema. Entonces, no estamos hablando de una droga. No estamos hablando de una droga, se supone que es algo lúdico. Yo digo, como digo siempre, acercarse a una ceremonia de ayahuasca es una experiencia dura. Es una experiencia de mirar en nuestro interior, de enfrentarnos a nuestros miedos y bueno, de un trabajo continuado. Es decir, que no es fácil. No la podríamos encuadrar en el contexto lúdico de las drogas. De hecho, se suele utilizar también, o se puede utilizar, para quitar hábitos, es decir, quitar adicciones. Es decir, no solo no es una droga, sino que se usa como elemento para eliminar adicciones en las personas. ¿Qué pasa en esas visiones o en esos encuentros que tienes cuando tomas ayahuasca? ¿Qué es lo que sucede? ¿Te puedes encontrar con seres de otro planeta? ¿Te puedes encontrar contigo mismo? ¿Te puedes encontrar entes, espíritus, demonios? ¿Qué te puedes encontrar? Yo ya ves que lo pongo todo muy, muy bonito. Pues mira, con todo eso, si eso es lo que hay en el interior de la persona. Lo primero que te va a mostrar la planta o el brebaje en sí, o esta mezcla que es una mezcla alquímica maravillosa. Ahora te contaré la historia de esa mezcla, la historia que cuentan en la selva. Te puedes encontrar con todo eso. Lo primero que va a hacer el brebaje o la medicina, como llamamos, es ponerte por delante todos tus miedos. Entonces te puedes encontrar con cualquier cosa. Es un error común esperar, aunque la persona se acerca a una experiencia de este tipo, esperando algo. Y nunca lo va a encontrar, porque cada experiencia, cada ceremonia, cada persona recibe en cada momento lo que necesita. Entonces no se puede generalizar. No se puede generalizar. A ver, una ceremonia de ayahuasca podríamos decir que es una ceremonia de purificación, de aprendizaje y de curación. Esa ceremonia, ingiriendo ese brebaje, nos va a llevar a una realidad mágica. Y fíjate o fijaros que digo una realidad mágica. No digo que nos lleve a un estado de alucinaciones o de cosas no reales, no. Insisto, una realidad mágica, un estado de conciencia superior. Y nos va a mostrar realidades no ordinarias. Es decir, realidades, o mejor dicho, cuando ahora estamos en esta realidad y nuestros receptores cerebrales, energéticos, nos mantienen aquí para ver esta realidad, la ayahuasca lo que hace es sacarnos y mostrarnos otras realidades que no son esta. ¿Vale? Entonces, ahí es donde podemos alcanzar una nueva conciencia de la existencia, la verdadera conciencia de la existencia. Podemos entender la relación con la naturaleza, con los demás seres, con el universo, de una forma mucho más, no sé si decir directa. Podemos reconciliarnos con nuestra propia existencia. Yo lo resumiría como lo dicen los ayahuasqueros, lo que llamamos chamanes, ¿no? Pero ellos se llaman ayahuasqueros. Ellos te dicen muchas veces, con el espíritu de la ayahuasca vas a entender, o con el espíritu de la medicina vas a entender. Claro, ¿qué vas a entender? Bueno, primero lo que tú quieras entender. Es decir, primero hay que estar dispuesto a lo que la medicina te va a mostrar. Eso para empezar. Eran los 4 pasos que también hablamos en otra ocasión, hablando de las medicinas ancestrales como genérico. Estos 4 pasos están siempre. El camino de encontrarnos con nuestros miedos. Hablando claro, con nuestra propia mierda. Es el camino del guerrero. Luego, ver cómo, una vez que trascendemos eso que nos enfrentamos a nuestro interior, ver cómo lo podemos aplicar en nuestra vida diaria, es decir, nuestra unión con lo externo, lo que llamamos el camino del mercader. Porque de nada sirve encontrarte con lo interior si no eres capaz de unificar lo interior con lo exterior, que sería el tercer paso, ¿no? El paso de
que le llaman el sacerdote o el paso del pontífice, porque tiende un puente entre lo interno y lo externo. Y ya con el tiempo y con el trabajo interior se llega a lo que se llama el camino del mago, que es en el momento que integras los tres. Integras el trabajo con tu interior, la reconciliación de tu interior con lo externo, con nuestra vida que nos rodea. No hablamos de salir de esta realidad, hablamos de seguir viviendo en esta realidad de una manera más consciente. Y entonces es cuando se integran estos tres pasos, cuando llegamos al camino del mago, a cuando realmente pues estamos en paz con nuestra propia existencia. ¿Tú recomiendas, Vicente, tomar ayahuasca? ¿Hacer la prueba, aunque sea una vez en la vida o no? Mira, yo hace mucho tiempo que aprendí a no recomendar nada a nadie, ni no recomendar, porque bueno, los consejos son gratuitos y son para no seguirlo. Yo lo que sí recomiendo es que la persona haga lo que sienta que tiene que hacer, ni más ni menos. Hay una llamada del interior. Siempre se dice que estas medicinas te llaman a ti o te encuentran a ti. Entonces, hacerlo por hacerlo, no. Pensamos que esto es una manera de... Este camino se llama enteogenia, me gusta mucho esa palabra, ¿no? No es un alucinógeno, no es un psicodélico, es un enteógeno, porque une el ente, el individuo, con el teos, digamos, vamos a decir el concepto divino. ¿Para qué? Para llegar a un estado de genia, de genialidad. Entonces, eso es la enteogenia. Entonces, cada persona tiene que ver o tiene que saber si le llama este camino, si llega a un punto en su vida en el cual con el trabajo ordinario, a lo mejor no llega o necesita una pequeña inyección o necesita un impasse, un algo más. Entonces quizás, solo tiene que ver cada uno, sea el momento de acercarse a este tipo de medicinas que no nos van a sacar de esta realidad, pero nos pueden ayudar en un momento dado a como digo yo, a tener una nueva conciencia de la existencia. Entonces, es muy fácil cuando utilizo la palabra enteogenia, que es una palabra que me gusta utilizar para esto y es muy, muy extendida. Estamos hablando de que es como tratar con los dioses, entre comillas. Estamos tratando con espíritus de la naturaleza, con seres de la naturaleza. Si lo racionalizamos, desde siempre todos estos seres leyendo la mitología de distintas culturas, a los dioses no les ha gustado nunca relacionarse con los hombres. Eso en cualquier cultura, desde la filosofía griega hasta, cualquier otra cultura donde el hombre se relaciona con los dioses no quieren. Entonces vamos a pensarlo, y esto lo estoy poniendo o contando como si fuera un cuento para entenderlo, ¿no? Es como si fuéramos a molestar a los dioses. Y cuando vamos a molestar a los dioses, que sea para algo. Que sea para algo que tú no puedas aquí llegar a más o vayas con una intención muy clara, con un deseo muy claro. Y entonces es cuando los espíritus de la medicina, los espíritus de la planta van a actuar de la manera más adecuada. Si no, probablemente nos vamos a encontrar con que el que se acerque simplemente por curiosidad se va a quedar ahí en un bucle y los mismos espíritus es muy probable que se rían, ¿no? de todo eso. Es como frotar la lámpara maravillosa, sale el genio y cuando sale no quedarte así, pues no sé lo que quiero. Pues hay incluso chistes hablando de este tema, de cómo el genio se puede reír de uno y concediéndote los 3 deseos. Pues básicamente es algo así. Vicente, nos hace una pregunta. Patti nos pregunta, ¿la ayahuasca y el peyote tienen los mismos principios o en qué se diferencian? No. El peyote lo que contiene es mezcal, es mezcalina. De hecho, el espíritu del peyote se llama mezcalito. Cualquiera que haya leído a las enseñanzas de Don Juan, puede ver, ¿no? como el espíritu del peyote con el cual trabajaban mucho, ¿no? En el propio Castaneda, junto con el chamán Don Juan Matus, y lo describe así. Entonces, el peyote contiene mezcalina y lo que es la ayahuasca, el preparado ayahuasca, como bien he dicho antes, contiene las hojas de chacruna, que son las que aportan el DMT. Entonces, es diferente. Los efectos son enteogénicos siempre y cada uno actúa de una manera diferente. ¿Por qué se le considera una droga y además alucinógeno? ¿Las alucinaciones que tú tienes tomando la ayahuasca
¿Son reales o no, o son ficticias? Bueno, se le considera una droga porque, lo voy a decir claro, a la sociedad, y cuando digo a la sociedad me refiero a los gobiernos, no les interesa que esta sustancia esté en la calle, porque estamos hablando de que esta sustancia nos muestra la realidad tal y como es. Y continuamente en nuestro día a día, en los programas de televisión, todo lo que nos tratan de meter en esta realidad, no quiero usar la palabra Matrix porque sé que a Sergio no le gusta mucho la palabra Matrix, pero para mí es una Matrix, es una realidad inducida. Entonces no interesa que despertemos, no interesa que despertemos. No interesa, por ejemplo, los famosos honguitos mágicos que la gente malutiliza como algo lúdico, pero ese extracto que contienen, como es la psilocibina, una sola toma de psilocibina alivia la ansiedad durante 6 meses. Entonces, eso no interesa, porque con una sola toma de honguitos que puedes cultivar en tu casa alivias la ansiedad, no te compras el dorazepam, el diazepam y todas esas mierdas que acaban en pan para que la industria farmacéutica pues coma y nos siga manteniendo gilipollas, porque es lo que les interesa, que estemos agilipollados. Entonces, ¿por qué le llaman droga? Pues porque interesa. ¿Quién lo hace? La DEA. Entonces la DEA coge y saca una sustancia y dice, venga, voy a sacar una lista de sustancias. Esto es una droga, lo otro es una droga y lo otro es una droga. El DMT es una droga, el 5-MeO-DMT del bufo alvarius es otra droga. La mezcalina es una droga. Y en el momento que está en esa lista, el resto de países se copian y ya estamos hablando de drogas. Pero bueno, hay que recordar una cosa que digo siempre. No siempre lo legal es lo correcto, ni siempre lo correcto es legal. Voy a poner un ejemplo. La esclavitud era legal, pero bueno, hoy creo que nadie cuestiona que no es muy correcta desde un punto de vista humano. Bien, pues con estas cosas estamos hablando de lo mismo. Entonces, para mí no es una droga. Una droga es algo que provoca adicción, algo que destroza familias, algo que mete a la persona más en su propio ego. Y aquí estamos hablando de sustancias que hacen... otra vez tengo otra visita que me viene a saludar aquí. Venga, corre para allá. ¡Hola, Arión! Las drogas lúdicas te meten más en tu ego, te metes más en tu personalidad y te anclan más a esta realidad. Cuando hablamos de estas sustancias enteogénicas, como puede ser la ayahuasca, como puede ser el peyote, el San Pedro, bueno, cualquier otra, los honguitos mágicos, la psilocibina. Estas sustancias lo que hacen es mostrar esas otras realidades no ordinarias, que como he dicho antes no son alucinaciones, sino que son realidades que no vemos ordinariamente, y sobre todo, y lo más importante, no importa lo que tú veas o las visiones, lo que importa es qué me aporta eso. Lo que importa es ese camino, como decimos, del mercader, en el cual, cuando he trascendido mis miedos, ¿de qué me ha servido la experiencia? La experiencia, cuando alguien se acerca a una experiencia con ayahuasca o con plantas sagradas, no se acerca para tener visiones. Se acerca, como he dicho yo, para tener primero purificación, luego, si se tercia, curación o sanación de algo físico, mental y emocional. Y luego, probablemente, y quizás con el tiempo, un aprendizaje. Entonces, esto me tiene que servir para algo. Entonces, no es un simple, voy a tener un trip, como le llaman ahora, ¿no?, modernamente, un trip, un viaje, y tengo alucinaciones. De hecho, no siempre, tengo que decir que no siempre se tienen alucinaciones. Depende de las diferentes variedades de ayahuasca que se toma, son más suaves, son más purificadoras o más depurativas, mejor dicho, más depurativa. Otras sirven para, pues bueno, para trabajar ciertos centros energéticos como la energía sexual. En fin, hay para muchas cosas, pero no siempre se tienen visiones. Y perdona, y a lo que me preguntabas de si se tienen alucinaciones, no se tienen alucinaciones. Es decir, estamos viendo otras realidades que son muy reales. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, no todo está aquí en el cerebro. Cuando terminamos una sesión de ayahuasca o al día siguiente comentamos, se producen ciertas coincidencias, sincronicidades en las experiencias, lo que ha visto una persona y lo que ha visto la otra. Entonces, si tú y yo estamos y vemos aquí lo mismo,
Y no lo comentamos ahora en medio del viaje, porque a lo mejor yo te induzco por sugestión, mira, estoy viendo esto y tú lo ves también. No, mañana lo comentamos, yo ayer vi esto y yo te digo, ostras, pues yo lo vi también. Obviamente no es una alucinación, lo hemos visto los dos y en momentos separados. Impresionante, ¿eh? Y sobre todo, vamos a pensar que fueran alucinaciones. Vamos a pensar esto. Vamos a pensar, para el que sea muy racional y piense, todo eso está en tu mente, en tu cerebro, que no es así, pero vamos a pensar que fuera así. Lo bonito de todo, o lo mejor de todo, no son esas alucinaciones, sino es el trabajo posterior que se hace, la integración, ese entendimiento y esa reconciliación con tu propia existencia, esa fragmentación, aunque sea por poquito, del ego, esa liberación de cargas que nos dejamos atrás. Entonces, al final, eso es lo que me va a servir. Es cuando el sentido práctico de continuar en esta vida, pues con un trabajo hecho. Efectos secundarios de la ayahuasca. Tú cuando tomas ayahuasca, después, ¿qué es lo que sucede? ¿Sucede algo? ¿No sucede nada? Bueno, hay que tener mucho cuidado con la ayahuasca, sobre todo es un gran peligro para la sociedad, para los que manejan esta sociedad, porque te hace ver la realidad tal y como es. Te vuelves más consciente, te vuelves más consciente. Que nadie piense siempre, a ver, siempre digo lo mismo, que no piensen que esto es magia y con una toma de ayahuasca ya está todo solucionado. No, precisamente con la ayahuasca suele hacer un trabajo, suele requerirse un trabajo de varias tomas, de varias depuraciones, de varias integraciones de ese trabajo para llegar a tener un nivel de conciencia o autoconciencia adecuado. Entonces vas a ver la realidad como es realmente. Va a ser mucho más fácil. Por eso no interesa esto y interesa mejor decir que son drogas, interesa, pues bueno, eso, perseguir a este tipo de ceremonias o de medicinas porque no interesan a la sociedad. Vicente, preguntan cómo identificar una realidad de otra. Bueno, ¿cómo identificar una realidad de otra? Es una buena pregunta. Vamos a ver, aquí hay una realidad donde estoy yo aquí, donde tú estás ahí, la persona que pregunta está en el otro lado del hilo y todos estamos viviendo una realidad, eso es inevitable. Si a mí alguien se acerca y me da un puñetazo en la cara, me va a doler. Es una realidad. Esa es la realidad que estamos viviendo todos. Luego, esa digamos que sería la realidad colectiva. Como he dicho antes, en la televisión nos inducen a pensar todos lo mismo, nos inducen a creer todos lo mismo. ¿Por qué? Porque hoy tenemos la televisión y estamos viendo todos al mismo tiempo, con diferencia de pocas horas, en todas las partes del mundo y ponen en nuestros corazones una emoción determinada solo por el hecho de ver un evento, no sé. El fútbol. Bueno, el fútbol mueve otras cosas, pero bueno, imaginemos el famoso 11M, ¿no? Las Torres Gemelas ardiendo, eso fue un impacto para toda la humanidad en general. Bien, pues a través de estas imágenes nos inducen a pensar y todos generamos una realidad colectiva. Luego están las realidades individuales, la realidad de cada uno. Yo tengo mi propia realidad, tú tienes la tuya, la persona que pregunta tiene la suya. Y dentro de una experiencia con enteógenos, con ayahuasca, cuando tú estás dentro de la experiencia, estás a caballo o entre dos realidades. Esta misma realidad de la que estamos hablando y otra realidad cuando cierras los ojos, tienes las visiones y ves lo que sea que tienes que ver. No quiero decir seres, ni entidades, ni siquiera... A veces lo que ves son situaciones de tu vida que lo que te hacen es entender ciertos aspectos y adoptar cambios. Entonces, diferenciarlo, bueno, hay que pasar por la experiencia para entenderlo. Hay que pasar por la experiencia para entenderlo. No es algo que se pueda racionalizar. Siento no dar una respuesta más concreta o más correcta, pero cualquiera que ha pasado por una experiencia con ayahuasca, cualquiera que ha pasado por una experiencia con el bufo alvarius, sabe que lo que ha vivido no es una alucinación. Es lo único que puedo decir. No hay un medidor de realidades. Cada uno tiene una realidad, incluso un sueño. Un sueño, muchas veces, todos pensamos, bueno, ha sido un sueño. ¿Por qué? Si para ti ha sido muy real.
¿Quién te dice a ti que no has estado en otros planos, en el plano astral, viviendo esa realidad que ha sido tan real para ti, pero decimos que estamos en un sueño porque estamos en esta realidad? Pero cuando estamos en la otra, es tan real como esta. Por lo tanto, esto de las realidades, el propio don Juan Matus lo definía muy fácil. Era mover nuestro punto de encaje. Nuestro punto de encaje es lo que nos ancla a esta realidad. Cuando nuestro punto de encaje lo podemos mover conscientemente o bien a través de sustancias a otra realidad, entonces sabes que estás en otra realidad. Pero claro, tienes que pasar por la experiencia para entenderlo. ¿Se vomita, se limpia, qué después? Sí, es fácil. Es cierto que te puedes tirar 3 días vomitando como un... No es así. No es así. La experiencia es muy fácil vomitar. La experiencia puede durar una ceremonia desde su punto de la toma hasta el punto de máximo, digamos, y luego la bajada, vamos a decir, unas 3 o 4 horas. Habitualmente menos. Luego hay como subidas y bajadas dentro de este punto, pero sobre todo lo que produce es una depuración. Como he dicho antes, hay una purificación. Nuestro cuerpo contiene muchas toxinas, mucha porquería. Y aquí nosotros vemos como negativo. Vomitamos, uy, qué mal que he vomitado. No, qué bien. Tu cuerpo lo que está es echando fuera un montón de impurezas físicas y energéticas. Me parece muy curioso que cuando estamos bajo los efectos de la medicina, de la ayahuasca, y no quiero que nadie rasgue vestiduras cuando digo medicina, siempre explico que para mí medicina es desde utilizando el contexto de estos pueblos amazónicos. Para ellos es medicina y yo utilizo medicina. No me refiero ni a médicos, ni a industria farmacéutica, ni a fármacos. Quiero hacer ese inciso. Bien, pues cuando estamos bajo los efectos de la medicina y estamos vomitando, no solo ves salir lo que es el vómito físico, ves salir otras energías de tu cuerpo y las ves tan claras como si vieras salir, voy a poner un ejemplo para entendernos, como si viera salir chapapote, como si viera salir un humo negro. Incluso cuando estás teniendo esa arcada que no hay nada dentro y vomitas así, sale energía. ¿Por qué? Porque estás viendo otra realidad. Ahora mismo yo no estoy viendo la energía que hay aquí a mi alrededor, pero cuando estoy bajo los efectos o incluso cuando conduzco una ceremonia de ayahuasca, que la toma que hago es una toma muy pequeña para permitirme estar en esta realidad y al mismo tiempo en la otra, estoy viendo también lo que sucede y esas energías que hay. Eso contesta un poco a la pregunta de esta chica de cómo sabes si estás viendo la realidad o no. Estás viendo dos realidades, la realidad física y la realidad energética. ¿Alguna experiencia con ayahuasca que se pueda contar, Vicente? Bueno, pues sí, muchas, pero mira, como he dicho antes, las experiencias son individuales y quizás contar algo para alimentar un poco el morbo, creo que lo que va a hacer es confundir más a las personas. Pienso que cada uno debe de tener su propia experiencia. No hay una experiencia común. Cada uno debe de saber que cuando va a una experiencia de este tipo, a una ceremonia con ayahuasca, como he dicho antes, te vas a enfrentar a tus miedos, a tus porquerías. Y a partir de ahí vas a tener momentos de visión. Según tu intención, probablemente se te aclaren ciertas cosas de tu vida, pero es que eso es muy personal y depende de cada persona. ¿Cuánto dura una sesión de ayahuasca? ¿Una toma o...? Bueno, una ceremonia de ayahuasca, tal y como las hago yo, o como el acompañamiento que utilizo, tal y como he aprendido en las comunidades Shipibo en el Perú, en la selva del Perú, del Amazonas, comienza la ceremonia cuando baja el sol. Ahí hay un ritual de purificación, se utiliza mucho el tabaco negro llamado mapacho, es un tabaco puro, se usa para limpiar, para purificar y es, digamos, lo que completaría el tercer elemento, la tríada que se necesita para cualquier alquimia en todo el universo. Hacen falta 3 ingredientes. No en vano la Iglesia Católica, la Trinidad, la ha sacado de algún lado. Entonces, cuando tenemos el tercer ingrediente, uno sería, como he dicho antes, la propia ayahuasca, la liana. El segundo sería el arbusto de la chacruna. El tercero sería el tabaco, el tabaquito, el abuelo tabaco. No, es la planta maestra por excelencia, la catalizadora del resto de plantas maestras.
y en el caso de una ceremonia con ayahuasca es la catalizadora de las otras dos. Entonces, hay una ceremonia con tabaco, donde el tabaco se utiliza en diferentes formas, pero debe de estar presente. Luego se ingiere lo que es la medicina, el brebaje como ayahuasca, y a partir de ahí, pues bueno, depende de la preparación, depende de cómo haya sido cocinada, depende de la variedad que sea, si es la ayahuasca negra, la ayahuasca roja, la amarilla, hay diferentes tipos, y para qué se utilice, pues va a tener un efecto antes o más largo. Pero lo normal es que a la media hora, 45 minutos, empiezan los efectos. Eso tiene un pico de subida que puede durar otra hora, hora y pico, y luego ya tiene un pico de bajada. Normalmente las ceremonias, cuando ya se ha pasado el efecto, durante todo este tiempo, el facilitador, vamos a decir, o la persona que conduce la ceremonia, pienso que tiene que conocer, o es muy importante que conozca lo que se llaman ícaros, cantos de poder, porque estos cantos son un catalizador también y una guía muy importante cuando las personas están bajo los efectos, y los ícaros te llevan hacia la purga, te llevan hacia las visiones, te llevan y te traen de vuelta a la realidad, en fin, tienen su estado. Por lo tanto, pienso que un buen acompañante, un buen facilitador debe de conocer estos ícaros y cantos de poder, haber trabajado mucho con ellos, haber trabajado mucho con la medicina durante un tiempo, haber integrado la medicina en sí e integrado estos cantos, el poder de estos cantos. Estos cantos se usan desde el momento que reactivas la ayahuasca. Estos cantos se usan desde el momento en que en la selva están recolectando la liana, están cantando. Es decir, hay vamos a decir, un rezo. Cuando se está cocinando se le canta también. Yo antes de las ceremonias, cuando la tengo aquí, está guardadita en la nevera, antes de la ceremonia hay que activarla, hay que cantarle, hay que darle el humito con el mapacho, hay que hacer una alquimia energética, y durante la ceremonia lo mismo. Entonces, una vez que va pasando el efecto, depende a la hora que haya comenzado, porque se empieza al anochecer, como he dicho antes, pues bueno, ya nos quedamos a dormir allí, en el lugar. Siempre las ceremonias yo intento hacerlas al aire libre, en un entorno natural, energético, intentando, no digo emular, porque tampoco se trata de emular la selva amazónica, pero sí que es bueno que sea en un entorno natural. Yo no lo haría en una casa, como hay ciertas organizaciones que son más bien empresas que ofrecen este tipo de ceremonias. Yo lo haría o las hago, mejor dicho, en un entorno totalmente natural, porque ahí hay energía, hay árboles, hay naturaleza, hay espíritus de la naturaleza, nuestros propios espíritus de la naturaleza de aquí, de esta localidad. No hay que simplemente contactar solo con los espíritus de la selva. Entonces, bueno, hay una alquimia interesante y de ciertos seres y entidades bueno, con los cuales se trabaja con la ayahuasca. Y se cierra la ceremonia por la mañana, nos quedamos a dormir allí, y por la mañana, cuando amanece, justo cuando sale el sol, se cierra la ceremonia otra vez con el tabaquito y bueno, eso sería una ceremonia. Pero previamente a la ceremonia, como he dicho antes, debe de haber una dieta de al menos una semana. Al menos una semana. En la selva... Perdón. Sí. ¿Solos o en grupo? ¿Perdón? ¿Solos o en grupo? No. ¿Hacen las ceremonias? En grupo, se suelen hacer en grupo. En grupo. A mí me gusta hacerlo en grupos muy pequeños, grupos reducidos, para que la persona esté bien atendida, para que esté el entorno controlado. A mí se me escapa, como hacen algunos, una ceremonia 15 o 20 personas. No sé, yo personalmente, a lo mejor ellos controlan mucho, yo no llego a eso. Yo me gusta tener un grupito más pequeño, de 8 o 10 personas como mucho. Siempre hay alguna persona conmigo, Almudena me acompaña, y ella no toma y está muy pendiente también de lo que sucede, tanto física como energéticamente, yo mismo también. Entonces, bueno, es importante el grupo, es importante que se haya generado un círculo de poder, una protección para ese grupo, y eso es lo que el facilitador debe conocer. No es tan sencillo como nos reunimos 8 o 10 personas y venga, vamos a tomar ayahuasca. No. Hay una alquimia energética, hay una apertura de las 4 direcciones, como se trabaja en chamanismo, abrir lo que se llama un círculo de poder, trabajamos con los espíritus de esas 4 direcciones, hay una protección para todos los asistentes. Bueno, es más complejo de lo que parece. O debería serlo, no sé si todo el mundo trabaja así,
Así lo hago tal y como he aprendido con los IPIVO, pero pienso que debería ser así. Dicen que sí es cierto que no debes estar deprimido o enojado cuando cuando tomas ayahuasca, ¿no? Porque dice que podemos atraer cosas o seres malucos, pero ya has dicho antes que no, que realmente lo que atraemos es lo que tenemos nosotros, ¿no? Claro, a ver, siempre hay algo externo, algún oportunista por ahí externo, pero para eso el facilitador de la medicina y el que mantiene el círculo de poder activo es el que debe de cuidar la higiene energética de ese lugar y de ese grupo, para que lo que entre allí pues sea de ayuda. Entonces, bueno, a la pregunta, vamos a analizarlo o a responder desde un punto de vista puramente emocional. Cuando tú te acercas a algo con ira, con no sé qué más palabras ha utilizado esta persona, con enfado, tú atraes eso. Entonces, Deprimido. sí, deprimido, pues vas a atraer lo mismo. Entonces, es importante, bueno, acercarte con una actitud abierta y con una intención importante. Porque si no, lo primero, como he dicho siempre, lo que más o lo que te va a mostrar la medicina es lo que hay dentro de ti. Entonces, te va a mostrar en forma de visiones esa ira, ese enfado, esa depresión, esa inseguridad, que está muy bien, pero hay que ser capaz de luego trascender eso para que venga lo siguiente. Entonces, bueno, el estado de ánimo que sea lo mejor posible, habiendo descansado, habiendo dietado, viniendo con una intención muy clara, etcétera, etcétera. Estáis pendiente de todo en todo momento de esa gente, ¿verdad, Vicente? No los dejáis a su libre albedrío, como he comentado antes, ¿no? Pues que ha habido muertos y esas cosas. Vosotros estáis pendientes continuamente de esa gente. Por supuesto, por supuesto. Es muy importante que todo el mundo esté controlado, es decir, que esté en el círculo, que nadie se salga del círculo. Si alguien sale del círculo para algo porque puede necesitar ir al baño, siempre hay alguien que está pendiente de esa persona. Luego hay veces que, bueno, cada proceso, como he dicho, es individual, pero hay veces que hay que echar una pequeña manilla individualmente a ciertas personas porque tienen un momento delicado y ahí es donde intentamos estar acompañando. Puede que haya que cantar cierto canto para que esa persona, pues concretamente, bueno, obtenga algo que necesita en ese momento y ahí es donde el facilitador de la medicina pues bueno, debe estar para ayudar. Obviamente no se deja para que nadie tenga un accidente, ni mucho menos. Se le atiende y nos preocupamos mucho de la persona, tanto a nivel físico como a nivel energético. Es muy importante las dos cosas. ¿Y que alguna vez os ha quedado alguien atrapado en esa realidad? ¿Qué es lo que sucede si no reacciona? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Se arregla con los cánticos? Sí, normalmente sí. La persona hay cantos para enraizarla, para bajarla a tierra, y si no hay cantos, es decir, si los cantos no funcionaran, que sí funcionan, pero hay otras formas de que la persona luego enraice. Hay ciertas plantas, ciertos preparados que se utilizan incluso en homeopatía para que la persona pueda volver otra vez a enraizar, para que no se quede una parte de esta persona ahí arriba. Pero vamos, esto no suele suceder. Por la mañana todo el mundo está como nuevo, por la mañana en el caso de mis ceremonias me ocupo de que todo el mundo se vaya limpio energéticamente y recargado energéticamente. Aporto otras cositas como Qigong, un trabajo de Qigong para que nos vayamos de allí pues, energéticamente bien. O sea que después de hacer eso hay que seguir trabajándose, por así decirlo, ¿no? Hay que seguir manteniendo esa limpieza y esa purificación que tú te has hecho. Claro, por supuesto. Los días siguientes, yo en todas las ceremonias comento, lo de menos es que quien haya venido a una ceremonia me ha escuchado decir esto muchas veces. Lo de menos es lo que ha pasado esta noche aquí. Lo importante es lo que viene ahora. Es decir, en esta noche ha sido importante porque hemos abierto una puerta, pero la medicina va a seguir trabajando. Y ahí es donde cada persona va a tener que integrar su propio proceso y ser capaz de unir esas dos partes, ¿no? La parte del guerrero, el trabajo interior, con el exterior. Conseguir viviendo aquí, en esta realidad, y de una manera lo más feliz posible y lo más conscientes posibles. Y eso te lo va a dar la propia medicina. Entonces, sí, el trabajo es posterior. Vicente, nos preguntan que no se quede arriba, ¿dónde es arriba? Bueno, el concepto arriba o abajo son conceptos
que se utilizan, vamos, son conceptos lineales que tenemos en esta realidad. Muy probablemente no sea ni arriba ni abajo, sea en otro espacio que nosotros estamos ocupando ahora, pero en otra vibración distinta, en otra realidad. En esas otras realidades estamos hablando de probablemente multidimensiones, dimensiones paralelas, universos paralelos. Entonces, cuando hablamos de ese arriba o abajo, estamos hablando de esos mundos. En el chamanismo universal se habla del mundo de arriba y del mundo de abajo. Y no hay que entender el mundo de arriba como bueno y el mundo de abajo como malo, no. Hay otro que es el mundo del medio, que es el que hay que evitar a toda costa, y ese digamos que es el que tiene un aspecto un poco más negativo. Pero el hecho de que conectemos con el mundo de arriba o con el mundo de abajo no hay que entender como connotación positiva o negativa. Estoy hablando o estamos hablando de esa otra realidad, de parte de nuestra conciencia se transporta a esas otras realidades y es muy difícil, pero podría pasar que un pequeño fragmento, lo que en chamanismo se llama partes del alma, se quedan allí atrapadas y esa parte hay que recuperarla y hay que traerla de nuevo. Pero bueno, eso estamos hablando de un trabajo un poquito más avanzado y las personas que no se asusten porque esto es algo que no pasa nada y que una persona, si sucediera, una persona que sepa trabajar con las energías, es fácil recuperar esa parte, digamos, o ese fragmento. Cuando tú tomas ayahuasca, hay que saber con quién se toma ayahuasca, porque por lo que tengo entendido se está convirtiendo en un negocio, ¿no? Sí. Entonces ahora cualquiera, ¿vale? Para dar ayahuasca te dejan ahí, ¿no? Como tú has dicho, te meten en una casa y... Bueno, no voy a juzgar o voy a intentar no juzgar formas de trabajar de otras personas. Obviamente tengo mi opinión, pero siempre digo también, intento ser muy conciliador y digo que todo el mundo tiene su público y bueno, hay que partir de una base. Esto es un negocio, obviamente. Se ha convertido, mejor dicho, en un negocio. Esa es la parte negativa. Comentaba al principio que los propios ayahuasqueros decían que había que viajar a la selva y que no se podía tomar en otras partes del mundo. Ahora ya ellos mismos viajan. ¿Por qué viajan? Bueno, pues que han visto el filón de lo que hay. Pero bueno, hay que separar la parte del intercambio que debe de haber por el trabajo de una persona de la parte de sanación a la parte energética. Obviamente esto debe ser equilibrado. Hay personas que pagan por un retiro de fin de semana 600 euros. Personalmente me parece desproporcionado. Un retiro de fin de semana con ayahuasca y con otras medicinas, encima todo mezclado. Bueno, como digo, esta no es mi forma de trabajar. Entonces, hay que separar. Hay una parte de intercambio energético en el cual el intercambio energético es el dinero y cualquier persona estoy seguro que sabrá entender lo que es razonable y lo que no es razonable. Saber cuando alguien os pregunte cuál es el precio de una ceremonia y fijaros que digo el precio, no el valor. El valor probablemente de esa ceremonia para la persona será incalculable, pero desgraciadamente nos movemos en terminologías de precios, de intercambios. Hoy no podemos intercambiar, ojalá pudiéramos intercambiar 1 kilo de tomates por una ceremonia de ayahuasca, pues no, tenemos que comprar cosas y hoy todos pues trabajamos con dinero. Pero todo el mundo sabrá, o cualquier persona que sea un poco discernidora, va a saber cuando pregunte el precio de un retiro o de una ceremonia, si es un precio razonable o es un negocio. Entonces, partiendo de esa base, claro que hay que saber con quién. Para mí lo menos peligroso es que una persona se gaste 700 euros. Porque el dinero, al fin y al cabo, pues mira, sigues trabajando y lo recuperas. Para mí lo más peligroso es ponerse en manos de una persona que no sabe, en manos de una persona poco trabajada interiormente, en manos de una persona que probablemente no sepa proteger un espacio adecuadamente y energéticamente para que las personas que estén allí pues sepan o estén, mejor dicho, de la manera más óptima y sobre todo protegidas. Entonces, ahí entra un poco la manera de el discernimiento, ni más ni menos. Yo siempre digo que la persona busque, mire, que no se lance con el primero, que hable con la persona, que le pregunte, que le mire a los ojos, que vea cómo es esa persona y probablemente ahí entienda si la persona es la adecuada para acompañarle o para no. Me voy a tirar un poco al río y decir que sea indígena o que no lo sea.
Bueno, digo que me voy a tirar un poco al río porque voy a decir o pienso u opino, y espero que esto no se malinterprete ni que nadie me malinterprete, pero opino que los, vamos a decir, chamanes sudamericanos están sobrevalorados. Y están sobrevalorados los que vienen aquí. He conocido verdaderos hombres medicina que están en la selva y no salen de allí. Si tú quieres ir a tomar medicina con ellos, tienes que ir allí. Por lo tanto, puedes encontrarte con un ayahuasquero, con un taita, con un yajecero que venga aquí, que sea de una comunidad indígena. Nos gusta mucho lo exótico y esa persona puede ser, porque sea indígena, muy adecuada y muy preparada, al menos se le supone, pero eso no quiere decir que otra persona que sea occidental y haya aprendido con estas personas en la selva no pueda conducir una ceremonia también. Entonces, bueno, hay que diferenciar estas dos cosas y hay que discernir. ¿Con quién quiero hacerlo? ¿Con un indígena? ¿Con quién quiero hacerlo? ¿Me voy a la selva a hacerlo? ¿Con alguien que venga aquí? ¿Con un occidental que sepa? Eso ya va a gusto del consumidor y depende de la carta de posibilidades, pues cada uno elige el menú que quiere. Lo que sí digo es que sean muy discernidores, que no se dejen seducir también porque una persona tenga la piel un poquito más oscura, se ponga 4 plumas aquí, venga vestido de indígena, porque, bueno, eso no garantiza, o una persona que te diga hermano o que se vista con una túnica. No. Es importante el atuendo, porque también hay que entender que igual que para, no sé, el que practica artes marciales se pone un kimono, el que practica pues otro tipo de deporte pues se pone otra ropa y el que conduce una ceremonia se pone otra ropa. El ritual es importante. Pero no nos dejemos seducir por estas cosas. Eso no garantiza que la persona sea la más adecuada para acompañarte. Además, pienso que hace falta un conocimiento importante de la medicina, que la persona haya trabajado con ella durante un tiempo, que la haya integrado en sí mismo, que sepa ofrecerla a los demás en ese contexto y al mismo tiempo que tenga un conocimiento mínimo de cómo funcionan otros planos existenciales, otras realidades, los planos espirituales, que sepa cómo funcionan las energías en el cuerpo humano, dónde están los depósitos energéticos, dónde están los meridianos, por dónde circula la energía, para en un momento dado ayudar o facilitar a que ciertas energías puedan entrar o salir de la persona. Entonces, bueno, pienso que no es tan simple. Hay que hacer un gran trabajo de discernimiento. Es simple, es como cuando buscamos un dentista. Seguro que le preguntas a tu amigo, investigas, a ver en qué un dentista, un fisioterapeuta o un simple masajista. Simple se entiende, para un masaje que supuestamente pensamos que nos lo da cualquiera. No, no. La persona debe de saber manipular dónde están los músculos, etcétera, etcétera. Bueno, pues igual que hacemos esto, creo que para buscar un buen, vamos a decir, facilitador o un facilitador que vibre o sintonice con ella misma, pues tiene que buscar. ¿Se sabe desde cuándo se usa la ayahuasca, Vicente? Y si hay, porque esto nos preguntan, y si hay hallazgos arqueológicos o representaciones en cuevas, si ha aparecido algo sobre ayahuasca. Sí, algo hay. No sé, no puedo aportar datos concretos, pero sé que algo hay. Hay quien afirma que se usa hace más de 4.000 años. El uso se extiende pues bueno, anteriormente a la llegada de los españoles allí, de eso hace solo 500 o 600 años, pero bueno, se dice que es muy, muy antiguo. Obviamente este conocimiento que yo llamo hiperbóreo o antiguo, que fue una de las primeras líneas de conocimiento que se le dio a la humanidad, este conocimiento de lo que tienen los pueblos ancestrales, lo poquito que queda después de evangelizaciones y de conquistas, se ha ido traspasando esa información de unos a otros. Entonces, bueno, no sé si son 4.000, si son 3.000. La tradición dice que sí, que son 3.000 o 4.000 años. Hallazgos estoy segurísimo que hay en la Amazonia, pero de memoria no puedo aportar ningún dato concreto. Pienso que cualquiera que use un poquito el buscador va a encontrar cositas. No sé si falta algo más por preguntar, porque yo creo que está todo claro. ¿Tú crees que falta algo más? Bueno, podríamos estar hablando mucho tiempo. Y con lo que me enrollo yo, más todavía, que hay que ver. Pero bueno, solamente voy a contar el origen. Es un pequeño cuento
que en toda la Amazonia está extendido. Esto le gustará a Sergio, como buen ufólogo, pero dicen que la ayahuasca, el brebaje ayahuasca, se originó cuando un hombre de las estrellas llegó aquí a la Tierra y digamos que se casó, se emparejó con una mujer de la Tierra, una bella mujer de la selva. Antes de morir hubo un gran amor entre ellos y antes de morir hicieron un pacto y dijeron que entre los dos sanarían a la humanidad. Cuando murieron, les enterraron y dicen que, o cuenta la historia o cuenta la leyenda, que de la tumba de ella nació la ayahuasca y que de la tumba donde estaba él nació la chacruna. Entonces, uniendo esos dos componentes, la planta de la chacruna con la planta de la ayahuasca, obtenemos ese brebaje sanador que es medicinal. Me pareció siempre una historia muy bonita. Y como digo siempre, yendo un poco más allá, no exenta, como todas las historias y todas las mitologías, probablemente no exenta de una realidad. En otro programa con Sergio Ruiz hemos hablado de esto, de cómo probablemente esos seres, hombres de las estrellas, llámales lo que sean, probablemente fueran los que dieran ese conocimiento a estas tribus o estas comunidades indígenas hace esos 3.000 o 4.000 años, para que esta medicina se integrara y pudiéramos quizás eso, elevar nuestra conciencia, sanar nuestra mente y nuestras emociones para estar al tanto o entender esas otras realidades, llegar a ese estado de conciencia superior. Si alguien quiere tomar ayahuasca, ¿dónde te puede encontrar? Bueno, insisto, si alguien quiere tomar ayahuasca... Bueno, a ver, no es esa la pregunta, pero bueno, tú ya me entiendes. Vale. Si alguien quiere tomar ayahuasca, que busque. Primero que busque información, que sienta si hay una llamada real de la propia medicina, de la propia ayahuasca. Que busque diferentes opciones y diferentes facilitadores. Lo que tú preguntas es dónde me pueden encontrar a mí. Bueno, una vez que hayan visto diferentes opciones, la mía puede ser una más, mi página es sanacionenergética.es. En el apartado retiros, pues bueno, ofrezco ceremonias con ayahuasca y con bufo alvarius. Normalmente las hago en la zona de Málaga, concretamente en Casares, y bueno, en un lugar muy energético, en plena serranía, lo que se llama la serranía de Ronda, y bueno, pues aquí estamos para quien lo pueda necesitar y quien le pueda resonar mi forma de trabajar. Vicente, dicen que si crees que las plantas hablan, como dicen los chamanes. Me voy a poner serio para responder. No solo lo creo, sino estoy convencido. Claro que te hablan, claro que interaccionan. Esto que se está poniendo tan de moda, este rollito de abrazar los árboles y tal, esto es más antiguo ya que muchas cosas. Claro que te hablan, la medicina te habla. Cuando tomas la medicina, cuando tomas estas plantas, sea la ayahuasca, sea el peyote, sea el San Pedro, sean los honguitos psilócides, los espíritus de la medicina te están hablando. Entonces, por supuesto. Pero no hay que tomar nada, simplemente hay que ir al campo, hay que conectar, hay que sentir, hay que abrazarse a ese árbol con esa conciencia, hay que abrazarse a esa planta. Cualquiera que cultive marihuana lo tiene muy claro. Cultivan la marihuana, le ponen música, le hablan, etcétera, etcétera. Ya no voy al tema de lo que la gente llama drogas, ¿no? No voy a hablar de marihuana, voy a hablar de otras plantas. Hay estudios en los cuales se le pone música a las plantas y tú le hablas y la tratas con cariño, la planta interacciona contigo. Hay que entender que las plantas, el aura etérica, su aura etérica, tiene la misma vibración que la aura etérica nuestra. Es decir, que vamos a decir la primera capa, si lo entendiéramos por capas, que rodean nuestro cuerpo físico. Por eso funciona también la fitoterapia con nosotros. Por eso la mayoría de medicamentos, aunque ya son químicos, se sacan de las plantas. Pero hay una utilización directamente de las plantas y bueno, tú lo sabes en tu programa que cada día estás hablando de una diferente, obviamente hay una interacción con nosotros y hay una interacción inteligente. No es una simple interacción de la química de la planta me afecta. Primero hay una vibración de su cuerpo etérico que sintoniza muy bien con el nuestro y por eso afecta también, pero luego hay un espíritu de la planta. Cuando hacemos dietas en la selva, dietamos, hay una dieta que se llama la dieta de palos, dietamos con 22 palos
el chuchuá, el ayahuahuma, el caballo sanango. Entonces, todos estos árboles, cuando haces una dieta con ellos, tomando estas cortezas, el espíritu de esos árboles empiezan a trabajar contigo a partir de ese momento. Y bueno, los chamanes ayahuasqueros dicen que a partir de ese momento el árbol muere para que su espíritu pase a ti. Realmente no muere, pero hay una parte energética de ese árbol que cuando tú lo has ingerido, lo has dietado en un contexto ritual y cada espíritu de ese árbol pasa a formar parte de ti. Entonces, respondiendo a la pregunta con lo que me enrollo siempre, respondiendo a la pregunta concretamente, claro que te hablan las plantas, claro que se puede hablar. Y no hace falta ingerir nada, ningún enteógeno ni ninguna sustancia. Simplemente con un poquito de conciencia, un paseo por el campo, una interacción más consciente, podemos llegar a percibir todas estas cositas. No sé si falta algo más. Ahora sí que ya. Bueno, sí, con lo que no me digas con lo que te enrollas, porque vamos, da gusto oírte escuchar. O sea, es que podríamos estar aquí toda la noche. Bueno, seguro que nos faltan muchas cosas. Sí. Tengo que decir que parezco aquí hablando un erudito, soy un simple aprendiz. He tenido estancias más cortas o más largas en la selva. Nunca viajé para aprender a dar esta medicina a otros, sino que mis primeros viajes eran para mí mismo. Lo que pasa que, bueno, luego se van abriendo puertas, sincronicidades, personas que te rodean que de alguna manera te empujan un poquito a que des ese paso y finalmente, bueno, estoy aquí hablando como un aprendiz. En la selva hay personas que estarían hablando muchísimo más tiempo que yo, con verdadero conocimiento de causa de todo esto que yo estoy hablando un poco por referencias y por pequeñas vivencias. Entonces, bueno... Eres muy humilde, Vicente, eres muy humilde. No, es una realidad. Yo creo que es una realidad. Los verdaderos ayahuasqueros están allí, en la selva de Perú, en la selva del Amazonas, en la selva de Ecuador, entre los indígenas Shuar, que también he tenido el placer de estar allí con alguno de ellos, y con los Ubisin, como ellos se llaman. Ellos no se llaman chamanes, los Shuar se llaman a ellos mismos Ubisin. Pues bueno, ahí es donde están esos verdaderos hombres de conocimiento. Yo me vengo de allí con una infinitésima parte de ese conocimiento y es lo que intento compartir pues, con todos vosotros cuando hablo. Y lo que te lo agradecemos, que compartas con nosotros, que nos enseñes todo lo que nos enseñas día a día y poder, pues eso, abrir un poquito más los ojos, que nos abramos, que empecemos a ver esa otra realidad, a salir de la Matrix, que ya sé que has dicho que no le gustaba, pero es que es así. Yo tengo que aprender eso de la Matrix, o sea que aquí tenemos que salir todos como podamos de la Matrix y ver que hay pues otra realidad no, la verdadera realidad. Pues sí, quizá es donde está la verdadera realidad. Yo me he dado cuenta en los últimos años que quizás mi verdadera misión aquí sea un poco dar ese empujoncito o esa ayuda a que las personas o las personas que me llegan vean un poquito más allá de esta realidad. Que se den cuenta que todo lo que nos muestra esta sociedad no es lo real. Pero lo peor de todo, lo que hay en el mundo espiritual, muchas de esas cosas, por no decir la gran mayoría, a veces puede ser una gran trampa también. Lo hemos hablado muchas veces sobre el Reiki, sobre este tipo de ceremonias, bueno, otras terapias energéticas. Hay veces que dentro del mundo espiritual están las mismas trampas y hay personas que siguen entrampadas. Creen que están muy liberadas porque se han salido de una religión, pero están encasilladas en otras formas de trabajo energético que vaya usted a saber dónde van esas energías cuando ellos trabajan. Entonces, quizá gran parte de mi trabajo se trata de eso, de un poco desmitificar ciertas cosas, como el día que hablamos del tema chakras, ayudar un poco a entender a quien lo quiera ver que hay otras posibilidades, aparte de lo que se nos cuenta por ahí, lo que nos cuenta tal terapeuta o tal facilitador. Y bueno, el objetivo final, ¿cuál es? El objetivo final para mí no es enganchar a personas a que vengan a mis clases de yoga, que vengan a hacer ceremonias conmigo o sacar un dinero de esto. No, el objetivo principal es que la persona se libere.
Si yo en mi caso le puedo aportar una herramienta, sea la que sea, para hacer ese pequeño cambio y que pueda seguir viviendo en esta realidad de una manera más feliz y estando en esta realidad de una forma más integrada y más consciente, con eso me doy pues muy, muy por satisfecho. Aunque eso sea como en muchas ocasiones. Aunque eso sea como en muchas ocasiones. Perdón. Sigue, sigue. Quería decir, como llega con retardo el sonido, aunque eso sea como en muchas ocasiones, decirle a una persona, no necesitas más ceremonias, no necesitas tomar más medicina, necesitas una práctica diaria, espiritual, necesitas esto o aquello. Entonces, aquí la cuestión no es vender ceremonias, no es vender medicina, no, la cuestión es que la persona se libere y que esto sea una pequeña muleta, sean las medicinas ancestrales, sea la rutina energética de los cursos de Reiki, ese Reiki tan diferente que suelo vender, digamos, para que la persona pueda tener una rutina diaria. Esto es más importante que cualquier otra cosa y que no se quede enganchado a esto, porque esto sería otra trampa más si la persona ahora empieza a hacer un trabajo ceremonia tras ceremonia y se pasa toda la vida haciendo ceremonias. No, hemos visto que esto es un camino. Empiezas a intentar pasar del guerrero al mercader, del mercader al sacerdote y del sacerdote al mago. Y cuando ya llegas donde crees que tienes que haber llegado, es momento de dejar la medicina. Es como decía Bruce Lee, aprende el método, practícalo y luego destrúyelo. Pero si nos quedamos siempre en el método, estamos estancados, como en cualquier otra cosa. Entonces hay que liberarse de cualquier atadura y hay que ser felices aquí y ahora en esta realidad para cuando nos vayamos a otra, irnos con la conciencia bien tranquila y con el trabajo, los deberes bien hechos, para que sea lo que sea que nos encontremos en la otra realidad, pues bueno, podernos enfrentar a ello de la manera más adecuada. Pues ya sabéis dónde encontrar a Vicente. Vicente J. López en Facebook. Lo podéis encontrar en sanacionesenergéticas.es. ¿Y qué más decir, Vicente? Ser felices, porque no nos queda otra. Pues sí. Metiendo en el Google Vicente López Bufo Alvarius o Vicente López Ayahuasca, suele salir, Vicente López Reiki, y la página es Sanación Energética, en minúscula, quiero decir en singular, sanacionenergética.es. Ah, no sé, ¿qué lo he dicho en plural? Igual sí, seguro. No, así no lo van a encontrar, es sanacionenergética.es. Bueno. Pues Vicente, muchísimas gracias. Bueno. Muchísimas gracias por tanta enseñanza, te lo he dicho antes y te lo vuelvo a repetir, porque es que yo estaría horas escuchándote, ya lo sabes, porque me encanta escucharte, porque sabes muchísimo, a pesar de que hay gente que sabe más que tú, chamanes o como los quieras llamar, vale, pero tú nos has traído un poquito de cada uno y cada día nos enseñas un poquito más. Y eso es lo que cuenta para mí y para muchos de los que estamos aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Elena. Muchísimas gracias a ti por haberme permitido otro día más estar aquí. Es un placer siempre acompañarte, tanto a ti como a Sergio. Y lo que te digo, aportar lo poquito que sé, pero bueno, si esto aporta algo a alguien, pues ya te digo, me doy muy, muy, muy por satisfecho. Pues muchísimas gracias a todos los que habéis estado en el chat, a los que los veréis después. Muchísimas gracias a Gráficas Marsur, que es nuestro patrocinador. Y lo dicho, te invito a otro programa, que nos hables de otra planta, ya veremos qué hablamos, Vicente. Y lo dicho, muchas gracias y hasta el próximo otro programa. Me quiero permitir una puntualización final, si me lo permites. Por supuesto. Espero que con lo que hemos hablado de las plantas, a partir de ahora, pues todos los que seguimos tu canal, cada vez que hablas de una planta en concreto, traten de ver más allá de lo que es ese principio activo o esa planta y traten de ver esa planta como que detrás de ella hay un espíritu, hay un ser, hay un genio. Y cuando digo un espíritu no me refiero a muertos, me refiero a un espíritu de la naturaleza. Entonces, bueno, animo a todos a que a partir de ahora cuando vean tus programas sobre ciertas plantas o cuando vayan al campo, traten de tener esa conexión. Y muchas gracias, ya me callo. Muchas gracias también por permitirme estar aquí. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Hasta el próximo programa.